Señor ya está anunciando y se llama Emmanuel, dice, Dios con nosotros. Y ahora el otro nombre también, vamos a ver, ayer estábamos hablando del ángel, vamos escribiendo todo, a Jesús también le dice ángel. Era Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Es una profecía esto. ¿Y profecía qué quiere decir, chicos? Que está hablando del futuro, cuando Cristo, aquel día, dice. Aquel día es cuando Cristo vino a destruir a Satanás y resucitó él. Entonces se manifestó él. Y por eso dice aquel día, dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte, vemos acá dice, también el Señor Jesús, Miguel. El otro era, Dios que Emmanuel, ¿cómo se llamaba en el otro? Emmanuel, Dios con nosotros. Acá, Dios que en aquel día, está mostrando que Cristo, ella va a venir, es Miguel, le dice acá. Y tenemos que ver 6, 7, 14 acá, y Daniel 9, 21 vamos a ver también. Otro nombre. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Vemos ahí? ¿Cómo se llama ahí? Gabriel. Es Cristo. Es Cristo. Quiero darle una pregunta. Mira, acá en el 10:12, acá nombra a los dos. Gabriel está hablando y dice que apareció he aquí Miguel, dice, uno de los principales príncipes vino para ayudarme. En esa parte está hablando Gabriel, le está diciendo a Daniel, le está diciendo, he aquí una mano me tocó. Por ejemplo dice, esto dice Daniel, he aquí, el 10:10, he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras porque te hablaré y ponte en pie. Porque aquí he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día en que dispuse tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Cristo vino a ayudarle, dice. Pero Gabriel está hablando ahí. Gabriel está hablando. Gabriel está diciendo eso a no, Daniel. ahí Daniel es ahí ¿en dónde está eso? 10:12. 10:12, 10:12. 10:12. Profecía sobre Grecia y Persia. En el
12 mantenemos. El 12, pero tenemos que leer desde 10 ahí. Bueno, dice, he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y bueno, y a causa de esto, dice, yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel vino para ayudarme. Y bueno, ahí otra vez vemos es una explicación. Primero vio que la mano que le tocó y le dice que se arrodille, vio que ese es ya Gabriel, el Señor Jesús mismo ya, pero bendición él, Daniel, acá está hablando con Daniel, entonces le está mostrando en visión a Daniel y se le apareció él y le habló él. Y dice acá, entonces me dijo Daniel, no temas. Entonces le dijo, dice, ahí punto, Daniel, no temas. Le dijo el Señor Jesús a él, porque desde el primer día de que dispusiste tu corazón, le dice el Señor Jesús, o vamos a decir Miguel, no, acá es Miguel, dice acá abajo. Ahí ve que en el 13 dice Miguel. Sí, pero el 12, el 10, Daniel cuenta la visión que tuvo sobre Gabriel. Y Gabriel le decía, Daniel, desde el primer día que pusiste, he venido a ti, pero se me opuso y vino Miguel a ayudarme. Y bueno, los dos es que el nombre del Señor, ahí los dos están nombrando, ¿no ves que, por ejemplo, en el 12 nombra también Miguel, y después encontramos Daniel 9, 21, bueno, acá en el 12 nombró, estoy tan... Bueno, están nombrando como Miguel y después como Gabriel también, en el mismo Daniel, muestran nomás en distintas formas su nombre. Después vamos a leer y vamos a explicar bien sobre esto. Pero ello que el Señor, lo que yo quiero sacar de acá, ustedes después vamos a leer bien, vamos a sacar bien. Por ejemplo, distintos nombres tiene. Allá en Isaías, ¿cómo era? Emanuel. Y acá, Gabriel y Miguel. Entonces, pone como en el nombre del Señor Jesús. Si es que en distintas formas, en el Viejo Testamento casi no encontramos Señor Jesús. Encontramos árbol de la vida, encontramos como serpiente también número, encontramos Dios que en distintas formas como cielo viejo, el cielo viejo es Satanás, y encontramos como luz también, entonces distintas formas Cristo se le llamó luz, árbol de la vida. Acá se encuentra Dios que Miguel, Emanuel, Dios con nosotros, Gabriel, y después en Judas también vemos. Vamos a ver. Ese es para que usted sepa bien nomás. Cuando dice así, que ¿por qué se está dirigiendo? Estaba también por David también, figurativamente era Cristo. Sí, después otra vez figurativamente. Pone figurativamente
vio que así, vio que por ejemplo, a Noé, por ejemplo, figura de Cristo también, figura de Cristo de Jehová y Abraham, y su Isaac era figura de Cristo también. Entonces, en muchas formas habla la palabra de Dios. Dice para que usted divida bien nada más, para que no crea que ya sabe todo. No sabemos todo, hay más para descubrir, hay más para descubrir. Es pecado oculto y nosotros mayor concepto de tenemos de sí mismos. Creemos que ya sabemos, ¿y para qué? Si yo sé toda la Escritura, ¿qué vamos a ver toda la Escritura? En Judas, Sí. Judas 9. no. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esperamos otra vez, que y anotando yo también. Es lindo está anotado en un lugar. Ve que Javier acá que no estaba bien que lo es distinta. Emanuel se dice, vio con nosotros, eso en Isaías 7:14. En Daniel se encuentra en 12, ¿cuánto era? Espera que lo llamo. 10:12. No. 10:12. ¿El qué? Raquel es figura de Cristo y el otro es figura de Lea, pero ahí está contando. Cuando se casa con Jacob, vos fíjate que estuvo en la misma noche de casamiento. Sí, ahí lo que estamos hablando nada No, más. porque vos habías dicho de la costumbre, ¿viste? Hay que tomarlo con 15 y antes de leer bien esa parte de la bendición, si era tan así. El caso de Isaac también, pues. Sí, eso por ejemplo está mostrando los dos poderes ahí. Que primero la lucha. No, pero Y ahí el tema es que vos decís que no se relacionaba a la misma noche que te la no, ese es otra cosa. Bueno, no, yo sé, pero te estoy diciendo, hay que ver si la costumbre es así, porque vos fíjate que con Jacob se casa y la misma noche tiene... Bueno, pero ese es otra enseñanza, no podemos mezclar todo. Estamos hablando por costumbre, no por enseñanza. Sí, por ejemplo, yo que en el tiempo, ya cuando estaba viniendo yo que cerca el nacimiento de Cristo, ya ahí vemos nosotros, María mismo, vemos, le dice, no se podía andar todavía con José, y le dice que tenía que, no te asustes, le dice, porque ellos se tienen que encontrar virgen a su mujer para casarse. Entonces, y si no encuentra virgen a María, porque ellos no se casaban todavía, porque Cristo viene del Espíritu Santo, no es voluntad de hombre. En cada lugar nos enseñan una cosa que otras cosas. No podemos nada mezclar. Pero las costumbres judías no eran diferentes. O sea, te estoy diciendo con respecto a que si se casaban esa noche estaban juntos o no, nada más. Eso, estamos hablando de eso, no estoy hablando de cuanto a eso. Porque dijiste eso, ¿no? Bueno, pero ese es otra vez de otras cosas. Cada lugar enseña, aún de la misma cosa, nos enseña del mismo Es lo que está persona. hablando de enseñanza. Él te pregunta con respecto a costumbre general, ¿no? Costumbre. O sea, en Paraguay tienen la costumbre de comer la carne de mono. Y es general. A eso no me refiero después al trasfondo de la
¿Y qué en general? Porque la mayoría no, lo que no tiene canal no toma. Bueno, después vamos a hablar. Entiendo perfectamente. Vos lo que no entendés. Bueno, vamos a... Es terrible. No se puede decir. Pero bueno, creo que todos entendieron lo que quería preguntar. Yo sé que entiende, porque no entiende la palabra, por eso muchas cosas vos le trajiste aún a este chico, te escucha y me discute y le da confusiones, por lo que no entendés. Está diciendo con respecto a la costumbre. Bueno, vamos a ver ahora. Hay que tomarlo con pinzas, yo no te dije. Y después tiene una costumbre, otra costumbre, y después el otro está contando. Bueno, dice acá en la... Ay, me sacaste, yo que de la... Vos lo que te está... Bueno, vamos a ver... Judas Leimas. Judas, vamos. Sí, acá Daniel otra vez, porque a Daniel le voy a anotar todo eso. Yo recibí. Judas 9. El arcángel Miguel contendido. 9, porque nadie no tiene las cosas. 12, ¿cuánto era? Te vamos a leer. También 12:1. 12:1. También 10:12 también. Eso es lo que Bueno, había acá voy a leído. anotar todo entonces. De Daniel. Dice, acá lo que yo quiero sacar es el nombre del Señor Jesús, para que sepa distintas formas nada más. En Isaías 7:14. Y después Daniel 12:1 y después Daniel 10:11 y después y 9 también. 9 ¿cuánto? No, es de Daniel era. 9:21. Y después Judas. ¿Cuánto? 9. Pero en el otro punto también habla de la Biblia. Ajá. ¿De Daniel también? Daniel, ¿cuánto? Bueno. Apocalipsis, ¿qué dice? 12:7 también. Habla de Miguel. 12:7. Entonces, este es para ver que no dice el Señor Jesús, como también siempre decimos, no dice humillate, humillate, humillate en cada parte.
así en distinta manera se expresa. Como ayer era que se dio un mensaje y dice, era de Priscila que eso me dijiste, que le dice el Señor Jesús, como dice a la mujer adúltera, vete y no peque más. Ahí no dice Dios que andate y humillate, sino no peque más, le dice. Pero encontramos en otro lado que aún lo que nosotros, después que vino Cristo, ya tenemos, Pablo mismo dice cada día muere. Ahí nomás ya, porque dice Pablo siendo, y no que sea perfecto, dice, y es que él, pero prosigo, continúo si logro la perfección. Entonces toda esa cosa, no es que te va a decir, por ejemplo, a este dice, andate y no peques. Y también en Proverbio encontramos, le dice, si alguno dice... ¿Sería una expresión de que se tienen que seguir limpiando eso? ¿Eso que vos decís? Vete y no peques más. Sí, y no peques más. Es una, digo que no, una expresión que no es que en cada lugar te va a decir humillate. En otro lado muestra que se tiene que tomar el burro, que tiene que vestirse la vestidura de camello, habla de la humillación. En distintas formas te muestra la humillación. Tiene que trabajar 6 días, pero en toda parte no te dice, en cada parte humillate, sino te dice en distintas formas. Se vestía, por ejemplo, dice que se vestía que lo de camello, ¿quién era? Juan Bautista. Entonces ahí está mostrando figurativamente. Entonces así también el nombre del Señor Jesús, como luz, desde el principio vemos, como luz, como árbol de la vida, está ya enfocando ya como Emmanuel, como Miguel, como en distintas maneras está mostrando figurativamente. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado para tomar así nomás la palabra de Dios. Hay una cosa que no la entiendo. Ahora no me cierro porque hay figuras que dicen sí, de humillación, que habla, no me acuerdo quién se había humillado ante el Señor en el Antiguo Testamento. Después a la mujer le dice, vete no peques más. Pero vos decís que hasta ese tiempo nadie se podía humillar. Y no se podía, pero se hablaba de la humillación. Reconocer. Ciertamente no se podía humillar, pero ellos reconociendo que está bajo pecado. Entonces, vemos nosotros se cubría con un velo, que reconociendo que tiene pecado. En el caso de Daniel, que tenemos recién, dice, desde que suscite tu corazón a entender y a humillarte. Ahí, por ejemplo, sabemos que ellos reconocían que está todavía bajo pecado hasta que venga Cristo. O simplemente... ¿Y cómo se humillaba ellos? O simplemente te pregunto, esa expresión del pollino dice, yo lo tomo y después se lo voy a devolver. Puedo decir que es símbolo de la humillación. Viste que hay otros que enseñan la vieja creación, que es el burro, pero bueno, pongámosle todo como... La vieja creación también. Entonces es como que... según cómo se expresa. Sí, entonces vos decís que él vence al pecado, humillándose, o sea, domina ese burro, esa vieja creación, vence el pecado, podemos decir así. Vence el pecado. Entonces, ahí le abre el camino a toda la humanidad, todo el que se humilla, que sí que va a vencer el pecado, porque hasta ahí no podían obtener la salvación, porque antes era para la salvación, ¿no? De la limpieza del pecado, de la humillación, la figura. Pero ahí, por ejemplo, dice que nadie ha tomado. Dice, traemos un pollillo, no, dice, ese está en Marcos. Sí. Vamos a leer Marcos 11. ¿Y por qué dice él se lo devolveré? ¿Por qué tiene que y porque él devuelve la humillación. Pero si antes no decía. Hasta que ese está diciendo Cristo, está hablando de su humillación. Es una expresión que en él está la esencia de humillación. Por eso no es así directamente que te va a decir.
Ahí, por ejemplo, No, ya sé que es un símbolo de humillación, pero al fin le devuelve si hasta ahí nadie se había humillado ni era el dueño de la humillación. bueno, pero él está mostrando que va a venir a morir Para para dar devolver. Ahí está mostrando que se va a humillar, él va a venir a meterse a pelear contra Satanás. Ahí se va a humillar a Satanás, se va a entregar a Satanás para que él pueda, vio que... Y ese burro, para mí está mostrando como que, porque él vino a cumplir todos los decretos, los estatutos, entonces él también pasó por eso, también por esa humillación natural de hombre, para mí. Bueno, ahí más o menos lo que dice También Marco, tuvieron Martín, esa lo relaciona. humillación. Por ejemplo, si es figura, por ejemplo, el burro del pecado, de la vieja naturaleza, es humillante para él, siendo hijo de Dios, tener que venir a mezclarse como entonces hay es un simbolismo de dominio sobre la vieja creación y es una forma de humillarse también. Porque Y sí, una forma de humillarse. Él viene a la vieja creación. Él hizo mismo para Satanás, ¿para qué? Para venir a matar, a destruir, para poner fin a él. Esas cosas es lo que tenemos que entender. Pero acá dice, porque nunca fue montado en el pollino. Eso quiere decir que este va a ser el primero Que que se destruye la vieja creación, el que se humilló. Entonces, por eso es lo que está diciendo ahí. El primero que destruyó la vieja creación. Eso es lo que dice. Ahí léeme ese. ¿Cuánto? Marcos. Marcos 11. Marcos 11:2. Porque encontramos en otro lado también que la humillación hablaba también. ¿Quién se iba? El profeta de Balaam se fue sobre el burro. Se rindió a Satanás. ¿Y cuando nosotros nos rendimos a Satanás también? Cuando dejamos a él, Dios que haga lo que quiere por nosotros y no queremos humillar mismo. Hasta ahora nosotros nos rendimos al burro. Andamos sobre sobre el burro satánico. Acá lo leo. Dice, Hay dos burros. Y les dijo, 11:2. Y les dijo, y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traémelo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Ahí mismo dice, ¿qué dice ahí el primero? Que nada. Sí. Hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha Atado dice, porque hasta que venga él, nadie podía montar, dice. Está enseñando nada más que el primer, yo que él es lo que se humilló. Ciertamente antes se hacía simbólicamente, mostrando la humillación que mostraba también, veo que vemos a Abraham también, se fue como figura de Dios mismo, Dios que montó también el asno, y bueno, pero todo es una enseñanza que nos dejó, pero acá que nunca quiere enseñar a nosotros que nadie ha hecho lo que hace el Señor Jesús. Ese atado, a ver, lo puedo Estaba decir. atado, quiere decir. Puede ser que estaba como, viste que tuvo gloria el Ministerio. la ley, ¿no? Era como que estaba controlado, pero en realidad no podía tener el poder, autoridad, o sea, no estaba montado en sí, estaba controlado nomás porque Dios permitía, Sí, para sí. mostrar la sombra y figura de lo que se había demandado. Ajá. Entonces es una enseñanza a nosotros que en el tiempo de la ley, Dios que estaba atado la humillación de nosotros. No podía ningún hombre, hacía en simbolismo, ayunaba. Dios que otro hacía, Dios que mataba animales, ¿entendés? Pero ese era un simbolismo que cuando Cristo vino, ahí va a haber la humillación verdadera.
Entonces, esa cosa tenga cuidado para entender bien. Dice, estaba atado, quiere enseñar a nosotros en el tiempo de la ley, la humillación estaba atado. El primer hombre que estaba, vio que desató, el primero usó, el primero vino sobre el burro, se humilló y enfrentó a Satanás. Y ahí sí podemos entender la humillación, por qué fue el primero, porque habla de expresiones de humillación y que lloraron algunos, pero como yo lo puedo entender como que fue el primero porque él ya estaba predestinado antes de los tiempos. Antes de los tiempos. Él es predestinado, quiere decir, señalado antes de tiempo, antes que fuese nada. Él hizo a Satanás y todo, y ya su padre ya estaba preparando, planeando que él hizo a Satanás, ¿para qué? Para venir a destruirlo. Ya estaba dispuesto su corazón en el Sí, estaba ya dispuesto, estaba de acuerdo con su padre. Él mismo estaba con su padre, como dice en Proverbios, que hacer, vio que toda la creación vieja y después para venir él a destruir a la creación vieja que es Satanás. ¿Y qué es Satanás? Incredulidad, vuestro padre es el diablo, sufrimiento, drogas, sinvergüencía, todo lo que hay en nosotros, angustia, tristeza, no podemos escuchar la palabra, arrebato de palabras, de oración, toda la manifestación de Satanás. Entonces por eso es bueno escuchar bien la palabra para entender en cada parte qué es lo que nos quiere enseñar a nosotros. Un lado parece que se contradice y otro lado dice otra cosa, pero no. Por eso digo que es profunda, digo, conocer todo. Tenemos que ir conociendo nuestro pecado, porque la incredulidad lo que cierra de nosotros la fe. Y por lo tanto, al no tener fe, no podés entender la palabra de Dios, de qué nos está enseñando a nosotros. Entonces, por eso es bueno, eso yo estoy enseñando, tal vez muchos dirá todavía ahora, ¿para qué la sierva enseña así? Sí, ¿qué provecho vas a dar a nosotros? Pero con el tiempo, con el tiempo, si ustedes se va humillando, más que yo va a saber la Biblia a ustedes. Lo que pasa es que nosotros miramos con la mente de hombre, de carnal. Todavía. ¿Por qué? Porque falta más limpieza. Hay algunos está midiendo recién en el tobillo, otro ya entra en la rodilla, entiende un poquito más, otro está nadando ya, pero lo que está en la nado es poco todavía acá. La mayoría está vio que en el borde del camino recién, tiene que en la salvación recién, y otro un poquito más porque ya se está humillando, está entendiendo un poco más la palabra. Y cada uno, lo que no entiende todavía, dice, Dios va a revelar. No dice, como dice en Timoteo, que no opinéis antes de tiempo. No diga, esto está mal, si la sierva habla, Dios que va a saber, no sabe nada. Bueno, así opinamos, este está mal. Si todavía lo que no es revelado, hay pecado oculto en nosotros mucho todavía. Y entonces por eso mi pueblo pereció. Si nos reconocemos, tenemos mucho alto concepto de sí mismo. Tenemos mucho, Dios que sabio en nuestra propia opinión, creemos que es una sola forma nada más. No hay para entrar en profundidad. Vamos a ir, nada más escuchemos la palabra y no diga, no opine antes de que no sea revelado a nosotros. Vamos a pedir nomás perdón, esta parte no entiendo, Señor. Y después va a pasar, va a ir humillándote y trae por ahí nomás un día esa palabrita que no entendía, se te abre. Porque dice la palabra de Dios es como un martillo, dice. Va pegando y a la piedra y por ahí se quiebra. Y así también nuestra incredulidad en la mente, en nuestro pensamiento. Esa incredulidad para nosotros parece que no es provechoso esto que estoy enseñando a ustedes. Pero con el tiempo va a ser de provecho, va a entender bien la palabra de Dios.
se va a acordar de esa palabra. Por eso escuche y escuche. Si no te gusta, sepa que está en el borde del salón, recién no entender la palabra todavía. No te toca, no te interesa, aburrimiento le agarra a esa palabra. Porque a muchos le va a agarrar así, porque está en su estatura. Y entonces no crea que no va a ser de provecho esta palabra a ustedes. Y según la estatura de cada uno. Según la estatura, entonces pida perdón esa incredulidad inmensa que tiene, esa dureza, ese que te aburre, parece que no tiene sentido lo que está escuchando, que nunca va a ser de provecho esto, pero con el tiempo va a ser provecho. Bueno, entonces estábamos viendo lo que nosotros queríamos ver. En Génesis acá 3:24, fíjese. Quiero ver acá. Tengo anotado. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como árbol de la vida y nuestra Génesis, vamos a ver. 3:24. Vemos en distintas formas, como árbol de la vida. Y en Génesis, ahí el 1 dice luz y tiniebla. Ahí muestra como luz a Cristo. Porque cuando Él vino, Él puso la luz de fe, gozo, paz, alegría. Por eso Él murió, es un símbolo de la muerte y la resurrección. Él tiene que morir para nosotros. ¿Y desde cuánto murió Cristo para nosotros? Él, del nacimiento de nosotros, ya nosotros murió Cristo. Estábamos en tinieblas ya. Entonces, ya nosotros ahí vino la luz. Y entonces, tiniebla y luz, muestra por los dos. Satanás no es tiniebla, pero te oscurece la mente en incredulidad. Y entonces, por lo tanto, vemos desde el principio, habla de Jesucristo. Luz, árbol de la vida, y puso querubines. ¿Y los querubines quién eran? Los profetas. Nosotros vemos desde cuánto ayer un poco hablamos de los profetas, desde dónde vino. Los profetas. Y entonces eran los hijos de Adán. Adán pecó, él fue formado en el pecado, pero después tiene hijos y los hijos son profetas, y ahí venía a mostrar también los dos creaciones que están ya en él. Del mismo hombre, hay hombres que hay, por ejemplo, de figuras de Satanás. Y después los profetas se unió con los hijos de Caín, con la incredulidad, adoración, idolatría, todos se casaron juntos. Todo lo que hay en el pecado, la incredulidad. Entonces ahí se unieron y vino el juicio en el tiempo de Noé. Ahí ya había 10 profetas, hija y hijo. Había un montón de generación ya de los profetas y de Caín también. Entonces ahí se unía, dice, eso está, vamos a ver en Génesis 6, no, ¿a dónde está el de Noé? Espera, ahora, ¿en dónde salen? 16:9 dice. 6:9 dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó
Noé. Ujú. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Pero no, ¿qué dice? Vino, dice, por los hijos. Acá en el 7, ¿sabes? Fíjate, o 1. Porque 1 a tiene donde eso, hubo el... el diluvio. Sí, no, en el 7. ¿En cuánto? Para. Sí, bien. Sí, pero para que no encuentro todavía. Espera. Acá. A ver, 7, 1. 7, 1. ¿Qué dice? No, para un cachito, No, no, todavía. madre, no, dice 6, para. Que Noé, digo que los hijos de Noé se unió, dice, por eso viene el juicio. 6:5, vamos a ver. 6:5 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Vemos ahí. Caín era figura de Satanás. ¿Y qué es Satanás? Incredulidad. Dios que él se hacía, imitaba el poder de Dios, se hacía adorar a los hombres, le hacía Dios que creer que él era Dios, era el Dios de este siglo, era él. Entonces era figura de Satanás. Y mató, ahí, ¿por qué mató a Abel? Figura de Cristo. Está mostrando ahí que la incredulidad que está en Caín mató a la fe. ¿Qué es Cristo? Fe, gozo, paz, alegría. Ningún hombre podía sentir ahí la presencia de Dios. La fe al menos. Entonces, porque él no hirió, dice en el calcañar, ¿qué quiere decir? Sacó la fe. Y ahí para nosotros Dios, Cristo, estaba muerto. La fe estaba muerto. La paz, gozo y alegría, amor, estaban muertos. Y si es que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué es lo que está muerto? Cristo para nosotros. Nosotros vivimos, pero llevamos esa vida de muerte, de incredulidad. Vuestro padre era el diablo, angustia, tristeza, todo. Condenado a muerte. Condenado. Entonces, Noé vino ya mostrando el juicio. ¿Por qué va a venir el juicio? Es una profecía también que está mostrando que el juicio va a venir porque los hijos de los hombres se unió y entonces nosotros digo que nos unimos con los hijos de Satanás. Nosotros digo que y primero somos hijos de Satanás mismo, con Satanás mismo nos unimos. Por eso Caín es figura de Satanás. Y ahí mató desde el principio, pero era necesario que ese pasara. Él hizo a Satanás, a Caín mismo, es figura de Satanás. Vemos nosotros en Proverbios 8 cómo hacía todo. Dios que él creó los cielos, creó, dice, el monte, todo es figura de Satanás, el abismo, todo, vamos a leer después. Entonces, él mismo creó, estaba con su Padre, el mismo Cristo, y creó todo a Satanás. Pero era bueno eso, porque para esto mismo te levanté, le dice a Faraón, que es figura de Satanás también, para mostrar mi poder sobre ti. Entonces, por eso, yo que había primeramente, Satanás, y después muertos nosotros estábamos todos. Y ahí estaba mostrando en el diluvio lo que quiero hablar. En el diluvio estaba mostrando una profecía que el Hijo del Hombre se unió. Que había ahí los hijos de los profetas, ya estaba todo en el pecado, ya sabemos que ya nació mismo. Y estaba mostrando la unión con Satanás. Los hijos de Caín, que era la manifestación de Caín: incredulidad, maldad, se hace Dios como Dios, quería tomar el lugar de Cristo Satanás, era víbora, mostraba
como montes, mostrar indistinta forma y cómo se manifiesta en cada uno de nosotros Satanás ahora. Tenemos dos creaciones ahora, dos poderes. Entonces, el juicio vino para que era necesario que nosotros fuésemos formados así, para mostrar su poder el Señor sobre Satanás. Ese de la cizaña que se mezcla también, ese también es figura también, ¿no? Sí, es figura también la cizaña El trigo. y el trigo. Y después, ¿qué querías? Yo que está hablando esa parte de Noé, el hecho que habla del hijo del hombre y eso. En Lucas hay una parte que dice que muestra la dos naturaleza, ¿no? Dice que venía, bueno, que todo va a pasar como Noé, y venía profetizando, ¿no? Y que después dice que el hijo del hombre, la mujer del Lord, habla un poco así, y después dice que dos mujeres, y una quedará y la otra irá. Eso ya habla ya de otras cosas. Ahí está enseñando Dios que a los judíos está hablando ahí. Ahí ya está dividiendo judío que cree y judío que no cree. Entonces en cada lugar enseña una cosa. Entonces acá, por ejemplo, estaba mostrando ya ese diluvio que era, llovía mucho, que hablaba del juicio, sufrimiento, condenación, depresiones, robo, todo lo que hay en nosotros, adoración a Satanás. Creemos más a Satanás, inclinación a Satanás, somos gobernados a Satanás. Entonces, ahí Dios que ya mató, dice Caín, a Abel. Pero era necesario, ahí era la muerte de Cristo para nosotros. Por eso vino, cuando Cristo vino, quiero explicar bien, la muerte y la resurrección de Cristo muestra que Él murió primero, Él hizo a Satanás y se escondió, dice en otro lado, estaba escondido, dice de nosotros, la fe, gozo, paz, alegría, amor, toda la cualidad de Cristo. O muerto para nosotros, por eso muerto y resurrección. Y vino a resucitar para matar a Satanás, para mostrar su poder para la humanidad, que es más poderoso que Satanás. Él murió, pero después resucitó. Esa es la resurrección, que quiere decir que Él vino y mostró su poder sobre Satanás. Y ahí trae perdón de pecados, trae gracia sobre gracia, perdón tras perdón. ¿Para qué? Para que no tengamos en poco, dice, no tengáis en poco la gracia de Dios, que es regalo inmerecido el perdón de Dios. Y ahí ya puede, como decimos, estamos hablando hoy del perdón, que Cristo primeramente, Dios que se humilló. Y ahí ya puede, Dios que ya se resucitó ya el perdón también. Ahí resucitó la fe, venir a la fe, dice por eso. Pasa que acá creo que, acá en todos lados, los creyentes pasa, que uno entiende más la palabra, otro entiende menos, pero todos entendemos que lejos o fuera de la presencia del Señor nos va a ir mal, pero sin embargo, o sea, sabes que sin palabra no vas a ir lejos, sin embargo no interesa la palabra. Sabes que sin declarar el pecado también no vas a ir lejos, que vas a perder la presencia, o sea, la cobertura te va a ir mal, te vas a atormentar, pero igual lo haces. Siempre actuamos en contra a lo que sabemos, siempre actúa esa vieja naturaleza. Y todos saben que no hace falta saber la Biblia. Yo le pregunto, por ejemplo, a vos una vez, tal vez y él sabe que hacer lo malo le va a ir mal, pero sin embargo lo hace. Todos así actuamos de la misma manera. Pero hay gente que no sabe, como dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Conocer el por qué y qué le va a traer. Entonces hay personas que no saben, muchísimo, la mayoría de los creyentes. A nosotros tenemos que dar gracias a Dios que nos hace conocer Dios que por qué tanto sufrimiento y qué va a traer ese pecado, qué consecuencias. Pero hacemos como dice él, pero tenemos
No hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Pero ahí vemos que todavía no podemos cruzar ante Dios diciendo que estamos limpios. Siempre falta, siempre se manifiesta y nos muestra simplemente el pecado para destruirlo otra vez más y más, para humillarnos otra vez y para seguir en este camino, ¿no? Porque es profundo nuestro pecado y profundo el poder de Dios. Sí, es profundo. Por eso es lindo. Hoy estábamos hablando de los ángeles y el nombre del Señor Jesús como luz, encontramos como árbol de la vida, encontramos en distintas formas como Emmanuel, Dios con nosotros. Ya estaba en la profecía el nombre de Él. No dice Jesucristo en cada palabra, sino en distintas formas, como también la humillación habla en distintas formas, también está mostrando en distintas parábolas. Entonces, como muestra como burro, también el pecado que nos rendimos a Satanás, también el burro, hay dos burros, en distintas formas, que tenemos que vestir, yo que como Juan Bautista, pelo de camello, tenemos que alimentar, dice, de langosta, que langosta habla también otro lado del pecado en Joel, y ahí habla de la unidad, del amor de Cristo, fe, amor, y tenemos que escuchar que no hay unidad, por ejemplo, ni con Cristo ni entre nosotros, uno más mala que otro somos, hay mucha maldad, hay mucha incredulidad, hay mucha pelea de guerra, no gobierna todavía la vida de Cristo, pero falta limpiar hasta que lleguemos a un varón perfecto, dice. Entonces vemos ahí que en una forma, otra forma nos está enseñando. La palabra de Dios es profunda. Entonces vemos ahí, y después que dice que comía miel silvestre, que también es la fe, gozo, paz, alegría, amor. Pero se tenía que vestir piel de camello, que es la humillación. Y así también se está mostrando ahí en nosotros una enseñanza, que nosotros tenemos que escuchar la palabra para mostrar nuestros pecados, porque la palabra es vara y te corrige, te muestra tu vieja creación. Y después, ¿a dónde sacas eso? Y dice y después es un ejemplo natural, ahí mismo habla de la humillación. Y después, cuando por Cristo mostraba que va a montar el burro. En otro lado dice que se perdió el asno del padre de Saúl. Y así en distintas formas. Y en otro lado dice el sacerdote, que era el tío, que era hechicero, que subía también sobre el asno para ir a maldecir, se rendía a Satanás para que vaya a maldecir a los judíos. Y también habla de la humillación, pero también dice de la humedad y el frío. Entonces siempre va a hablar de otra forma. Después la langosta que dijiste también está como el cuadrón de langosta, también habla de maldición. Sí, en dos formas. Entonces cada uno medite cómo está nuestra mente, nuestro pensamiento. Ahí está, Dios, que la guerra, rumores de guerra. Ahora, antes ciertamente todo es natural y ahora también hay cosas naturales. Invisibles y visibles, Satanás se manifiesta. Le usa el mismo Dios que, por ejemplo, ahora viene como una langosta también lo impíos, las autoridades para venir a querer tomar posesión acá en la casa de Dios. También es Dios que ellos es instrumento de Satanás, ángel de Satanás, mensajero de Satanás. Quiere venir a tomar en la casa de Dios. Esa es una cosa visible. En otro, no visible. Se muestra, yo que a veces tenemos mucho sufrimiento, depresión, y nadie sabe lo que va a sufrir, miseria. Tener, yo que mucho
depresiones, nervios, ira. Hay visible y no visible Satanás opera. Hay cosas que se ve y hay cosas que no se ven. Entonces, en distintas formas. Y yo creo para que a Satanás, para poner su poder sobre él, para mostrar que Dios destruye a Satanás. Si nosotros nos humillamos, y entonces si ponemos el pelo de camello y ahí vamos a alimentar de la unidad, de la langosta, de la fe, gozo, paz, alegría, todo es necesario que se humille y escuche la palabra, sea corregido, porque nadie va a decir que yo no tengo pecado. Entonces ahí estábamos hablando del nombre del Señor Jesús, como en distintas formas, y también quiero el ángel que habla también, Dios, que a veces del Señor Jesús, habla también Dios de los profetas. Ahí en el Antiguo Testamento mucho dice, dice profeta, ¿cómo dice Dios que viene? Dice a visitar a Abraham, los ángeles. Y algunos creen que el ángel está volando por ahí, que es Dios, que cada uno tiene su ángel, dice. Pero sí, cada uno tiene que tener su profeta, su ángel, quien gobierna. Ahora los ángeles vamos a poner en los pastores, que te está mostrando tu pecado. Ahí te está cuidando, porque te está mostrando, al menos lo que muestra el pecado, cómo te atropella Satanás de tu enemigo, te está queriendo guardar, te está mostrando para que te humilles, para que no te devore Satanás en incredulidad.